radioondemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí. Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de Fundapap, que funciona en Capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre las dependencias afectivas y la adicción a personas, problemática de mucha vigencia en la actualidad, y a aportar recursos para la recuperación. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de AA adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Para comunicarse con nosotros, los teléfonos son 47810669, por WhatsApp 1158320669 o por Skype usuario Mantra FM. Les recordamos que estamos en Facebook, Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Y saludamos a Sergio, que siempre presente, acompaña cada edición del programa. O emisión, ¿no? Creo que emisión. Bueno, hoy tenemos dos faltas, dos ausentes por temas de tránsito por este bendito país que tiene tantos inconvenientes para trasladarse. Bueno, así que Mónica y Norma estarán en su casa, les mandamos un beso grande y aquí estamos Marisa, Miguel y yo. Empezamos entonces con la lectura del libro Autoestima y Cuidado del Alma de Jean Burkett. Estamos leyendo el capítulo 5, la vía negativa para alcanzar el sí mismo. ¿Qué es la sombra? La sombra es la puerta de lo real. Eli Humbert. La sombra es todo lo que hemos reprimido en el inconsciente por temor a ser rechazados por las personas que han desempeñado un papel determinante en nuestra educación. Hemos tenido miedo de perder su afecto, de decepcionarlos o turbarlos con ciertos aspectos de nuestra personalidad y algunos de nuestros comportamientos. Hemos discernido rápidamente lo que era aceptable o no a sus ojos. Para complacerlos, hemos relegado amplias porciones de nosotros mismos en las mazmorras del inconsciente. Hemos hecho todo para esquivar la menor desaprobación verbal o tácita de parte de aquellos o aquellas que amábamos y de quienes dependíamos. Nos hemos forjado una máscara social, una persona juzgada como más aceptable por nuestro entorno. La sombra se construye obedeciendo a los pedidos y a las exigencias del medio. Constituye el otro en mí, mi alter ego subterráneo, una desconocida que habita el inconsciente. Una personalidad desconocida. Bien. Está oculta pero no ausente. Reaparece a la conciencia de una manera imprevista, sobre todo en los sueños, bajo la forma de figuras simbólicas, extrañas y hostiles. Su meta es ser por fin reconocida, aceptada e integrada. Si permanece desconocida o ignorada, buscará manifestarse a través de ataques de angustia, fobias inexplicables
y proyecciones sobre los otros. Bueno, este es un tema fundante para la recuperación y para todo trabajo evolutivo, ¿no? Quienes hacemos desde hace tanto tiempo un trabajo interior, hemos ido sumando a esa máscara aceptable que le mostrábamos a los demás otros aspectos que no se podían mostrar y que hemos ido amigándonos con el tiempo de que no eran tan terribles como creíamos y que podíamos presentarnos con eso también, que nos hacía ser más honestos en nuestra manifestación. Ahora, esto que es tan sencillo de hablar es dificilísimo de conseguir. Incluso diría más, los terapeutas que sabemos muy bien lo que es el trabajo con la sombra y las proyecciones del inconsciente, también tenemos muchos problemas para hacer este trabajo con profundidad, porque es muy difícil creer o comprender que lo que venimos siendo esforzadamente todos los días frente al mundo no sea yo. Cuesta creer eso, ¿no? Porque nos hemos ido preparando en la vida, aprendiendo cosas, haciendo los deberes lo mejor posible, y de pronto, como eso no soy yo, eso soy yo. Pero además de eso está mi enemiga oculta, que la veo constantemente afuera. Esto da lugar a la grieta, a las manifestaciones, a todo lo que vemos en el mundo real, concreto, es la proyección de la sombra. Adversario en el fútbol no puede llegar a ser el enemigo mortal. Quiere decir que yo ahí aprovecho para poner todo aquello que no quiero ver de mí. Y al atacarlo estoy usando una fuerza negativa destructora, pero parece justificada porque el malo es el otro. Es terrible. Sí, sí. De una infantilidad asombrosa, pero mayoritaria. Pero que esa postura me parece que refuerza lo que yo pienso de mí, ¿no? Así es. Ese es el tema. Yo, la verdad que esta lectura es genial, porque esto de la sombra que uno va guardando o que se va limitando desde chico, en esa sombra hay todo. Están también los talentos, están los dones, claro, que uno los va guardando, los va reprimiendo por cuestiones sociales, por cuestiones educativas, por lo que es por mandatos familiares, ¿no? Y que uno después los va descubriendo, hasta llegar a esto que vos decís, donde en realidad lo bueno es darse cuenta que el otro en los vínculos, por ejemplo, esto que tiene que ver con la codependencia, que en el vínculo el otro me viene a mostrar lo que soy y que no me gusta. Así es. Porque yo creía que era tan amoroso, tan bueno, resulta que soy un egoísta. Esa es la condición más perfecta de la pareja, porque es un vínculo tan intenso y tan íntimo y tan cercano, donde eso puede suceder. Con los amigos también pasa, pero uno puede zafar. Y con los otros vínculos puede hacer un toque y partir. Pero en la pareja estoy ahí, con toda mi densidad, que el otro ve perfectamente y yo ignoro. Creo que con los amigos se puede ser más honesto, ¿no? Porque con la pareja está la intimidad. Con los amigos de repente a lo mejor hasta en la intimidad uno puede mostrarse más auténtico. En cambio con la pareja a lo mejor uno quiere todavía seguir manteniendo la máscara. Claro, para no ser rechazado, para ser admitido, amado. Pero ¿no? Digamos, lo que aparece con los amigos es la sombra reconocida. Pero lo que aparece en la pareja es la sombra que desconocemos por completo. Porque el otro ve con total claridad detalles de mi accionar que están referidos a ese aspecto mío oculto,
que yo puedo ser toda muy bonita y sin embargo tirar un dardo sin darme cuenta, y el dardo está hablando de mí. Entonces la pareja es el terreno ideal para este trabajo, siempre y cuando ambos pongamos la mejor de las voluntades, porque el sueño romántico tiene un tiempito, después desaparece y lo que queda es un vínculo cariñoso, de compañerismo, de proyectos compartidos, de ternura, que puede incrementarse con el tiempo o puede deteriorarse con el tiempo. Esto depende del grado de madurez que tengamos los integrantes del vínculo. Esto es maravilloso porque, mira, yo el domingo tengo que dar la charla en la biblioteca de la Sociedad Teosófica, que desde hace 25 años doy una charla anual, el primer domingo de diciembre. Y voy a hablar del despertar del alma. Y casualmente no es exacto este tema, pero muestra los distintos estadios evolutivos, como para llegar al despertar del alma tenemos que atravesar la sombra. Si no vemos la sombra, no la incorporamos, no hay forma de que el alma se despierte a otra cosa. Fundamental, y este es un trabajo de autoestima el que estamos hablando hoy, porque cuando yo rechazo partes de mí, no me estoy amando. Yo me tengo que amar con esas imperfecciones o esos efectos o esas tendencias que me parecen horribles. Y cuando yo las integro, digo, ¿y qué voy a hacer si las tengo? Es como, me gustaría ser alta, pero soy baja. Me gustaría ser flaca, pero estoy gorda. Me gustaría tener 30 y tengo 75. O sea, lo que me gustaría, que tiene mucho que ver con el ideal del yo, hay que empezar a dejarlo al costado para poder asumir esta realidad que soy, que además es maravillosa, porque es verdadera, porque es la única que tenemos en esta vida, ¿no? Entonces, bueno, se conjugan un montón de temas a partir de ser lo que decimos siempre en el grupo, de los 3 pilares en los que se expresa el alma o el ser, que es la humildad, primero que nada, de qué me las tiro, quién creo que soy, la honestidad, a mí me pasa esto, y la transparencia, que lo que yo tengo adentro y lo que muestro afuera sea lo mismo. Tan sencillo si pudiéramos respirar hondo y dejarlo fluir, y tan difícil por todo lo que hemos ido sumando en el proceso para disfrazarnos y meter estas características lo más hondo posible. La verdad es que es todo un trabajo, pero bellísimo, ¿no? Bueno, sí, leemos un poco más. Muy bien, dice el otro subtítulo, La sombra como bolsa de desechos. El poeta Robert Bly... Robert Bly es un poeta, es un escritor y es un psicólogo junguiano que ha trabajado maravillosamente con la sombra. Es el que decía que el ser humano nace como una esfera de luz y que a medida que los padres lo van juzgando, se va afinando y termina siendo como una feta de jamón de luz. Y todo el resto que hacía su luz la fue metiendo en la mochila, atrás. Y cuando crece, se encuentra con otra feta de jamón de luz que tiene una enorme mochila, y resulta que él ve en la mochila de la otra persona algo tan parecido a sí mismo y no sabe qué es. Entonces nos encontramos 2 fetas de luz y tenemos que incorporar juntos las mochilas que traemos en la espalda, ¿no? Por eso no las vemos, están en la espalda. Bueno, ese es Robert Bly.
Dice el poeta Robert Bly, compara la sombra de la personalidad con una bolsa de desechos en la cual se arrojan aspectos de sí juzgados inaceptables por el entorno. La sombra llamada negra comprende las manifestaciones del instinto, como la sexualidad y la agresividad, rasgos de la personalidad como el espíritu de delincuencia, la propensión a la pereza, una inclinación a las transgresiones, etc. La sombra blanca contiene todo el potencial moral y espiritual no desarrollado, tal como las cualidades, paciencia, espíritu de trabajo, urbanidad, etc. Los talentos y las habilidades de todo tipo, las virtudes morales y, por supuesto, las aspiraciones espirituales. El miedo a ser rechazada por su medio hace que, hasta la treintena, una persona llene su bolsa de desechos de todos estos materiales. Hacia la mitad de la vida, en el momento en que ha alcanzado una mayor madurez y ha llegado a ser más segura de sí misma, llega el tiempo de empezar a vaciar la bolsa de desechos y reciclar todo el rico potencial que ha enterrado en ella. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Que sencillamente lo explica y qué lindo suena. Acá tenemos a Alex. Hola, gracias por estar ahí, que nos dice, es lo más difícil de aceptar mi sombra, sin saber el beneficio que nos otorga. Esta es la cosa, porque no es solamente porque ocultamos defectos, ocultamos características de nuestro ser total. Es decir, no tenemos la menor idea de quiénes somos. Cuando yo empecé a hacer escultura, yo jamás creí que podía hacer escultura. Al contrario, me pasé 16 años parada en la vidriera del taller al que después fui, mirando a la gente diciendo qué maravilla la gente que puede hacer estas cosas. Esa era una proyección de mi talento, que ignoraba por completo que lo tenía, y lo descubrí porque tuve un sueño y a los sueños le doy bolilla. Porque si no, no lo hubiera descubierto. Pero asombroso. A mí, no sé cómo, me parece que cuando uno empieza a desconfiar de que se las sabe todas, aparece una sabiduría alrededor que te empieza a informar y que es tan maravillosa que te hace humildemente postrarte ante la maravilla de la providencia y decir, Señor, acá estoy yo, como decía María, ¿no? Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, porque con la mía la pifio. Esto traducido al lenguaje nuestro cotidiano. Bueno, pero es así. Bien. Si quieren pueden compartir. También lo que había mencionado Miguel hace un ratito, de que en esa misma sombra están estos talentos, acá descrito como la sombra negra y la sombra blanca. Bueno, sí, claro. Muy buena la alegoría, ¿no? Seguro, seguro. Muy bien. Bueno, continuemos. ¿Querés leer vos? Sí. Las secuelas. Las secuelas de una sombra no domesticada. Carl Jung recuerda las tragedias causadas por una sombra sin cultivo en el seno del psiquismo humano. Se sabe, los dramas más conmovedores y más extraños no se juegan en el teatro, sino en el corazón de hombres y mujeres comunes. Ellos transitan sin llamar la atención y no revelan ninguno de los conflictos que le causen estragos, a menos que estén agobiados por una depresión siempre posible. Esto es para que nos demos cuenta de que nada de lo humano me es ajeno. Que todo, cuando yo me siento la vieja dama digna y veo que los demás son los que están equivocados y cometen horrores, evidentemente estoy de la nuca, porque yo sería capaz de cometer exactamente los mismos errores que los demás, y si no lo hago es o por la gracia de Dios o porque tuve una educación que me permitió mantener a raya a las fieras, o porque he descubierto en alguna medida
que portándome mejor los resultados serán mejores. Pero todo esto es un proceso que es idéntico en cada ser humano y que tenemos que poder dar gracias a Dios de tener una mayor claridad para discernir, en lugar de creer que eso nos autoriza a juzgar. Esto es un privilegio, es un beneficio, es un logro, es una gracia fundamentalmente, porque cuando uno se dispone con humildad, la información llega. Pero hasta disponerte con humildad hay que domar al potro y caer de rodillas. Y esto la gente no lo sabe, no tiene medios para saberlo, porque además la educación agnóstica de Occidente no ve lo sagrado como proyecto, ni siquiera desde la religión, porque en la religión hay que cumplir un cierto dogma o respetar un dogma y cumplir una doctrina. Lo sagrado es inherente a la condición humana. Puede darse en un campesino ignorante en medio de la naturaleza y tener una experiencia de lo divino, y uno tiene que postrarse ante esa experiencia de vida que lo consagra siendo tan humilde y sencillo. Entonces, no estamos preparados, no nos habilitamos para vivir una vida más plena, porque creemos que el mundo está dividido en buenos y malos. Dijiste campesino y me diste el pie justo. Acabo de ver la película Fátima, no me acuerdo el título completo, es referido a las apariciones de la Virgen en Fátima. La verdad que estuvo poco en el circuito comercial, yo no sé ahora si se sigue proyectando. Pero el punto, lo que me trajo a colación fue esto de que la Virgen se apareció a 3 niños pastores, claro, niños muy menores. Y hay una escena que es brutal y es conmovedora, en que por supuesto no les creen y sí, los tildan de ignorantes en adelante, porque eran analfabetos, no estaban escolarizados esos niños. Y una autoridad del pueblo los compele a desmentir todo el relato que habían hecho. Y hay una de las niñas que le responde algo así como: usted puede decir lo que quiera, pero la señora se nos apareció, en una forma tan sencilla y tan humilde de decir, bueno, con todo el miedo que a mí niño me da una persona adulta coercionándome, la verdad, lo último, lo que me queda por decir es que esto fue así, así de sencillo. Es así, lo que es, ¿no? Y no es raro que le aparezca. Muchos niños, no solamente los pastores en Fátima, han tenido experiencias espirituales en la infancia. Lo que pasa es que los padres cuando cuentan algo dicen, ay, qué fantasioso es este chico. Los padres, los curas, cualquiera. O sea, se cree poco en esto, como si esto tuviera que devenir después de una larguísima vida en un monasterio. Claro. Que también debe ocurrir, porque lo que no se consigue por una vía se puede conseguir por otra, pero no es excluyente, no es la única. Y realmente es tan rica la experiencia de la sencillez, porque en la sencillez está Dios. No hay que ir a buscar experiencias raras. Estos chiquitos se encontraron con una señora que los instaba a confiar y a creer que la vida es sagrada y es maravillosa. Pero el mundo te patea y te dice, estás loco, estás teniendo visiones. O sea, conviene callarse, porque te pueden internar en todo caso. Entonces, estamos frente a un momento del mundo en el que hay grandes movimientos de los opuestos, ¿no? Grandes confrontaciones de grupos absolutamente contrarios y contradictorios también.
donde cada uno quiere sostener lo suyo. Y resulta que en entregar es donde ganamos. La violencia que hay hoy en día es la expresión de una falta de amor que se ha atesorado con resentimiento. Eso produce violencia. Y los que hemos tenido un poco mejores experiencias, los juzgamos. Hay una confusión. En todo lo que vivimos hay una enorme confusión. Creo que tenemos que poner las barbas en remojo y decir, a ver, ¿cómo puedo mirar lo mismo con compasión? Compasión es poder ponerme en los zapatos del otro y poder sentir desde su piel qué es lo que está viviendo. Somos tan parecidos los seres humanos que cuando nos polarizamos nos desconocemos. Por eso conocer es intimar. Bueno, vamos a un corte. Muy bien. Este programa ¿Es tu favorito? Entonces descarga la aplicación On Demand. Y podrás tener la colección completa. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Con él son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Solo por hoy tendré un programa a seguir. Trataré de desprenderme de 2 plagas, la prisa y la indecisión. Bueno, acá hay una parte del mensaje de Alex que dice: es difícil expresarse honestamente en el mundo. Es el más simple ejemplo. Si me preguntan cómo está, yo digo más o menos, e inmediatamente me contestan, no digas eso. Y sí, acá Carola Mariel dice: gracias, un homenaje a nuestro gran Víctor Jara de Chile. Saludos, me encanta este programa, aunque no siempre puedo escucharlo en vivo. Gracias, Carola. Con respecto a lo que decía Alex, tampoco uno tiene que mostrar la sombra en cualquier parte, porque el mundo vive disfrazado. ¿Cómo te vas a ir a desnudar en público? Esto se hace en lugares donde la gente esté dispuesta a abrir su corazón, porque si no realmente van a utilizar tu honestidad como el flagelo con que destruirte, ¿no? Realmente hay que ser muy cuidadoso. La honestidad es un alivio tan grande, nos ayuda a ir ligeros de equipaje, a confiar en que lo que yo no sé me va a venir por intuición y lo voy a poder captar. Es maravilloso. Lo que sucede después que uno se desprende de estas máscaras es maravilloso. Ahora, hay que hacerlo con quien te comprenda, con quien te acompañe, con quien pueda sostener esas emociones que se van a movilizar, porque yo
cuento lo mío. Siempre creí que mi familia eran muy agresivos y yo era una libélula. Lo dije en 20.000 programas, pero bueno, lo repito. En serio, yo creí que hacía todo bien. Hasta que un día me entero de que si respondía con violencia, es porque esa violencia estaba en mí. Y esto es algo que me resultó terriblemente vergonzoso. Yo no podía creer eso que descubrí, por supuesto, en una terapia. Yo decía, ¿cómo yo soy violenta? Y sí, si no, no podés responder violentamente a un ataque. Esto hace que uno de repente ponga las barbas en remojo y crea que puede ser tan tóxico y tan dañino como mi pareja o mis exparejas, ¿no? Esto es muy interesante porque yo soy feminista de corazón. Por supuesto que no estoy de acuerdo con los excesos bajo ningún punto de vista, pero sí si las sufragistas no hubieran hecho su esfuerzo, hoy ni tendríamos programa de radio. O sea que de verdad fue magnífico el trabajo que hicieron. Ahora, las mujeres también hemos lastimado mucho a los hombres, y esto también hay que saberlo. Con desautorizar, con inferiorizar, con desplazar, con ignorar, hemos hecho daño en el corazón de un hombre. Y esto también tenemos que asumirlo, porque sabiendo eso vamos a ser mucho más humildes y no nos vamos a parar en la loma a juzgar con el dedito al que está mal, ¿no? Bueno. Alex dice, muy buen consejo, gracias, muy cierto. Bueno. ¿Continúa? Sí. ¿O seguimos? Leo esta partecita. Sí, leo. Si no trabaja para reintegrar su sombra, una persona estará propensa a malestares psicológicos, estará atormentada por un sentimiento difuso de angustia y de insatisfacción de sí misma. Se sentirá estresada y deprimida. Se dejará llevar por diversas pulsiones, culpabilidad, celos, enojo mal manejado, rencor, malas conductas sexuales, dependencias, etc. Entre las dependencias más comunes mencionaremos el alcohol y la toxicomanía, que hacen tantos estragos en nuestras sociedades modernas. Sam Neifeld en un excelente artículo sobre las causas de la dependencia, afirma: la dependencia es un problema de la sombra. En efecto, la inclinación compulsiva hacia el alcohol y las drogas da acceso al lado receloso del ser. Claro, a ver, mediante una sustancia yo puedo ser desinhibido, puedo ser agresivo, puedo ser sexy, puedo ser muchas cosas que mientras no tengo esa sustancia soy toda compuestita y educada. Esa sustancia no me hizo surgir de mí una cosa ajena a mí. Lo que hizo fue romper las barreras de mi represión y por eso sale. Pero eso estaba en mí. Si yo puedo, en lugar de utilizar una sustancia o el alcohol, puedo ir poco a poco abriéndome al conocimiento de que estoy fragmentada y de que dentro mío está el ángel y el demonio, y puedo empezar a hurgar en esa oscuridad y a encontrar que los celos y la envidia y el rencor existen en mí y tienen formas, tienen imágenes con las cuales yo querría atacar a otro. Y si no lo hago, entro a recargarme internamente y a tensar mi aparato psíquico para que eso se mantenga oculto. Con lo cual utilizo mucha energía disponible para que no aparezca en la luz
Y esa energía me quita espacio para la creatividad, para desplegar mi potencial. Ahora, como todo lo que está taponado en algún momento sale, yo me acuerdo que en una época tuve un micro en Continental que se llamaba Sin Máscaras, y eran historias de personas comunes que en un momento dado tenían una actitud absolutamente imprevista y loca o terrible, que los hacía desestabilizar por completo. Y esas personas estaban ocultando su sombra, pero la sombra les pegaba un susto en una situación cualquiera. Muchos de los actos extremos de homicidios es una sombra que se destapa en el medio de la ignorancia más absoluta, de que la tengo. Hay otros que no, que trabajan conscientemente cómo llevar adelante un crimen, pero hay crímenes que surgen así de la más absoluta ignorancia. Entonces, trabajar con la sombra es una obligación moral. Es dejarnos de juzgar a otros y empezar a ver qué pasa en casa. Bueno. Pensaba también el tema de las sustancias. Estamos llenos de películas y series en las que es el cliché, el personaje se alcoholiza de tal modo que termina en una situación en la que cuando se pasa el efecto del alcohol desconoce por completo a este nivel. Generalmente es haber tenido sexo con una persona desconocida, no recordar nada de lo que pasó. Haber tenido sexo es una manera de decir. El sexo que se tiene en las series es como de principiantes. Es como de gente que no tiene la menor idea de lo que es el erotismo, porque es ensartarse y punto. Y eso no es la sexualidad, señores. Es mucho más linda. Y el tema que yo quería poner de relevancia es este de los extremos, porque entonces pasamos de un personaje que tiene una sombra oculta y reprimida y desconocida, que para poder expresarla se alcoholiza, voy a decir que es el ejemplo que venía usando, y aparece lo peor de lo peor. El increíble Hulk. Cuando en realidad es lo deseable, por lo menos, empezar de a poco a desmenuzar, a entreabrir una ventana y que pueda ir asomando y a conocerla, conocernos, trabajarla. Sí, por eso creo que el mundo está en un momento crítico. Las series hablan de lo que ocurre. Sí. Es un momento donde los ídolos ya no son los buenos. Los ídolos tienen cosas buenas y malas, por ejemplo. O sea, por un lado hay una cosa manifiesta de maltrato, pero por otro lado hay un mensaje de que esto que tiene que hacerse conocer va surgiendo, emergiendo. Y bueno, estemos abiertos a lo poquito que podemos hacer cada uno de nosotros mismos, porque ese poquito es mucho en el resultado de nuestras vidas. Seguimos. Bueno, leo un poco. Por más que se haya acusado a las sustancias tóxicas de ser la causa de las decadencias humanas, no son de hecho más que la causa indirecta. Es lo que acabamos de hablar, permiten a su usuario franquear las fronteras del consciente y tomar contacto con su sombra. En vez de dedicarse a los paraísos ilusorios de la droga y del alcohol, palabra que significa sueño en árabe, es posible realizar un trabajo de crecimiento más eficaz y benéfico con ayuda de ejercicios psicoespirituales que tiendan a tomar conciencia de su sombra e integrarla. Vamos a un corte y así hacemos luego la última parte. Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15. Si no me quiere, no lo quiero.
Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Solo por hoy seré agradable. Me mostraré lo mejor que pueda. Vestiré apropiadamente, hablaré en voz baja, actuaré cortésmente, trataré de no criticar, de no encontrarle faltas a nadie ni a nada, y trataré de no superar ni dirigir a nadie más que a mí mismo. Es acorde con lo que venimos hablando, ¿no? Bueno, continuamos con la lectura. El reconocimiento de la sombra y el sacrificio del ego. Reconocer la propia sombra es el primer paso hacia el descubrimiento de la totalidad de su ser. Pero si la cosa es fácil, no. 110 no. No, eso no va. Pero es cosa fácil. Es cosa fácil. Esa es la página que la tomo. Pero es cosa fácil para el ego estar enfrentado con su sombra. Todos sus esfuerzos hasta entonces han sido desplegados para asegurar su seguridad social y financiera, así como para el control y el dominio de los otros. El ego teme descubrirse vulnerable, desestabilizado e inclusive desequilibrado. Tiembla ante la perspectiva de tener que morir a sí mismo. A sí mismo. A sí mismo. El miedo y la ansiedad son el precio que el ego deberá pagar para aceptar el hacer frente a su sombra, a la miseria que se ha esforzado por ocultar. Por eso los que tienen una falsa concepción de la estima de sí, que la ven como una seguridad a toda prueba, percibirán la sombra como una amenaza para el yo. Pero para los que comprenden la necesidad de reconciliarse con su sombra, el miedo momentáneo que experimentan ante ella se transforma en alegría, al ver aumentar su estima de sí mismos. El ego debe aceptar tarde o temprano sentirse atascado entre su persona, su fachada social y su sombra. ¿Lo vuelvo a leer? Sí, por favor. El ego debe aceptar tarde o temprano sentirse atascado entre su persona, su fachada social y su sombra, entre los pedidos del exterior y los del interior. Siempre el despertar surge del interior. Y para que podamos despertar al sueño del consumo y de satisfacer el deseo externo, se tiene que quebrar el mundo que vivimos. Entonces, el impulso que viene de adentro nos lleva a tener una depresión, a hacer un acto equivocado y caer en una quiebra, nos lleva a un cuello de botella, a un derrumbe, digamos, que todo el mundo diría que es una desgracia. Y es la puerta de la alegría más grande que puede haber en el mundo, que es no tener que cuidarse de nada. No tener que cuidarse de nada no significa poner la cabeza para que me la corten. Estoy hablando de la vivencia interior. Yo por lo menos durante muchos años tenía un dejo de opresión interna porque parecía que algo siempre me faltaba para estar bien. Y consideraba que hice algo que me faltaba, era un esfuerzo adicional que tenía que hacer. Entonces siempre estaba con esta punción interna de que soy inadecuada todavía, hasta que pude comprender esto y decir, está muy bien que sea así como soy, exactamente como soy, no tengo que cambiarme nada, tengo que amarme así como soy. Y eso me costó mucho, pero estoy agradecida de haberlo podido hacer, porque la vida se convierte en alegría de estar vivo, y es así de simple, sin ninguna expectativa, sabiendo que lo que esté para mí va a venir. Eso es, no hay mejor situación en la vida. Salvo que
que quieran compartir algo ustedes. No, simplemente agregaría que para todo eso hace falta valor espiritual también, ¿no? Es que uno lo va pasando, y en esos momentos de encrucijada, cuando uno tiene que decidir, vienen todos los miedos, ¿no? Porque hay que soltar y hay que confiar, porque son los momentos cruciales. Y en la vida todo nos pasa, casi como que nadie se salva. Lo que sí que hay algunos que pueden seguir eligiendo lo mismo, ¿no? Sí. Quedarse con lo conocido. O taparlo. Sí, desconocerlo, seguir usando máscaras, Sí. seguir usando paliativos para no ver, anestesiadores, ¿no? Sí. Creer en otras cosas. Sí, sí. Pero, bueno, cuando yo siempre que escucho tus historias y tus elecciones, siempre digo que, bueno, que sos ese ejemplo porque venís de una, siempre como que elegís entre una cosa y otra, ¿no? Y lo podés decir. A mí, por ejemplo, como me pasaba todo lo contrario, yo elegía y hasta ahora, digamos, como que siempre me reconozco que me cuestan los momentos de encrucijada. Me cuesta decir, como que ni siquiera como puedo descubrir bien, o me costaba mucho más saber cuáles eran mis deseos, ¿no? Pero quiero que sepas que yo nunca elegí lo que me gustaba. Las elecciones que fueron saliéndome bien no fueron las que elegí yo. Bueno, pero fueron las que dejé que sucedan. Claro, bueno. Que es más, yo hoy incluso cuando digo Espíritu Santo, hacelo por mí, es porque confío que si lo hace Él me va a salir bien. Y si lo hago yo, la voy a pifiar. Ahora, también sé todo lo que estoy, digamos, preparada internamente para que Él elija de esa preparación lo mejor que pueda servirme. Pero yo sé que desde mí me puedo equivocar fácilmente. No, de ahí creo que la salida no es fortalecer tu yo, es debilitarlo. Claro. Se fortalece debilitándose. A ver, es como confiar en que mi fortaleza no está en la forma en que yo actúe, está en la obediencia que le haga a mi mandato interior. No se le vamos arrodillando, ¿no? Exactamente, eso. Sí, Continúa. eso. Si logra hacer emerger ambos y tolerar la tensión interior que resulte, el sí acudirá entonces, es el sí con mayúsculas, el sí mismo. Sí. Acudirá entonces en su ayuda, ofreciéndole una suerte de resurrección. La intervención del sí mismo tomará la forma de un símbolo integrador que permitirá conciliar los requerimientos de la persona con los de la sombra. Así es. Impecable. Y esto es uno lo agradece tanto, porque es otro mundo. Cuando te aparecen estas resoluciones que parecen mágicas, pero que son sagradas, no mágicas, uno dice, y yo me vengo cerrando a creer que es por la vía intelectual que yo voy a descubrir la verdad. Está bien que haya desarrollado mi intelecto, 3 carreras, ¿para qué? Si esto no es lo de donde me va a venir la respuesta a mis apetencias internas. Así es. Tal conciliación marca el comienzo de la individuación, proceso por el cual se llega a ser lo que se es decir, por el cual se adquiere una personalidad única, completa e independiente de las influencias sociales y tiránicas. En los mismos elementos dispersos y opuestos del psiquismo, el sí mismo crea una nueva organización interna del individuo o una nueva complejización de su ser. Por esto esta persona adquiere una mayor madurez, es más ella misma y más capaz de utilizar correctamente sus recursos y de resolver sus conflictos. El sí mismo le facilita una armonía y una paz inestimables. Doy fe. Pero además desaparece el miedo. El miedo estuvo presente en mi vida hasta 10 minutos antes de que me diera cuenta de esto, ponerle hace 25 años.
que además fue la primera vez, y esto para que vaya cobrando fuerza hay que profundizarlo, ¿no? El miedo era lo que me hacía buscar la perfección. Y de pronto no tengo por qué ser perfecta, tengo que ser yo. Porque según Martin Buber, que es un escritor maravilloso, que trabaja mucho el encuentro, él dice que si no fuéramos indispensables en el cosmos, no hubiéramos nacido. Claro. Porque no hay nada al azar. Ahora, si nosotros nos sentimos descartables, vivimos una vida descartable. Bueno. Maravilloso. El reconocimiento de la propia sombra y de las relaciones con los que se adula o se detesta. La teoría de la proyección. La proyección de la sombra es un fenómeno a la vez psicológico y espiritual. Marie-Louise von Franz, célebre discípula de Jung, cuenta, Jung define la proyección como una transferencia inconsciente, es decir, no percibida e involuntaria, de elementos psíquicos reprimidos sobre un objeto exterior. Por ejemplo, si en mi familia la sexualidad era un pecado mortal, yo voy a vivir obsesionada con una mujer liberal. La voy a estar persiguiendo todo el tiempo, voy a juzgarla, voy a mencionar cada uno de sus actos, porque es esa mujer liberal que yo no puedo ser, o creo que no puedo ser. Entonces la juzgo afuera en lugar de ver por qué eso que no puedo ser sigue prohibido. ¿Por qué no lo puedo traer a mi vida de una manera no extrema, sino posible? Y eso me lleva a darme cuenta de que lo que ataco es mío, en cualquier orden que sea. Lo que ataco es mío. Yo creí durante años que no era envidiosa y decía, miraba con cierta condescendencia a las personas envidiosas. Sí, bueno, ¿qué vas a hacer? Es un sufrimiento. Hasta que yo lo viví, yo lo sentí. Y puedo asegurar que fue tan fuerte la vivencia que me puse colorada de vergüenza. Porque eso que yo creí imposible, lo sentí tal cual. Entonces, es un trabajo esforzado, hacerse cargo de la sombra. Pero es maravilloso. Los resultados que da son maravillosos. ¿Hay más mensajes? Sí. No leo hoy. ¿No? Bueno, uno es de Norma, que dice que recién pudo comunicarse y que lindísimo el programa. Y el otro es de Mariana, que dice, hola a todos, es la primera vez que los escucho en vivo. Un abrazo, Mariana. Ay, bueno, buenísimo. Norma, ¿qué tal salimos? Después contanos cómo es la imagen. Gracias, Mariana. Y seguimos. La proyección consiste en ver, entender y sentir emociones, cualidades, rasgos que se han reprimido en sí y reflejarlos sobre un objeto exterior. Se produce entonces un desplazamiento del material psíquico reprimido desde el dentro de sí hacia el fuera de sí. El psicoanálisis ve en la proyección un medio de defenderse contra los desbordamientos eventuales de la sombra, sobre todo bajo forma de angustia. Todo lo que es inaceptable al consciente se reencontrará tarde o temprano fuera de sí, desplegado y proyectado sobre objetos, animales o personas. El ejemplo que di hace un rato. Perdón, una pregunta. Es angustia y también ira, ¿no? También enojo, ¿no? Cuando uno ve en otro... Obvio. ¿No? El miedo y la ira son los dos sentimientos básicos. Entonces, por miedo reprimimos y la ira es la defensa contra eso que estoy impidiéndome sacar. Sí, sí. Entonces, que nos enoja. Por supuesto, ira es enojo. Claro.
es lo que explica las diversas fobias que afectan a tanta gente. Los proyectores, los autores de la proyección, no son conscientes del fenómeno y se imaginan ver los fantasmas de su propia psiquis perfilarse sobre el objeto de su fobia. Qué interesante esto. Sí. Gente que tiene miedo a los animales, por ejemplo, al caballo, al perro, ¿no? O al gato. A las arañas. A las arañas. Son cualidades que están absolutamente, ¿cómo puedo decir?, cargadas en nuestro interior como algo temible de nosotros mismos. Y entonces lo vemos afuera y yo durante años le tuve terror a los insectos. No se me ha ido del todo, pero estoy más canchera. Pero me acuerdo que mi marido me decía horror al incesto. Yo creo que sí, que debía ser por ahí. Bueno. Casi siempre inconsciente de su proyección sobre los demás, el proyector se percata, sin embargo, de que está dominado por un malestar. Está fascinado por una persona, un animal o un objeto del cual no llega a apartar su atención. Experimenta una seducción si las cualidades o los rasgos de carácter proyectados son considerados como deseables, o una repulsión si estos rasgos son inquietantes o amenazantes. Así es. En consecuencia, estará inclinado a idealizar a la persona por sus cualidades envidiables o a despreciarla por sus cualidades o sus rasgos juzgados indeseables y repulsivos. Bueno, acá podemos ver claramente que las campañas contra otro son campañas para tener, ¿cómo puedo decir? A mano, a tiro. No a mano, al revés, para tenerlos enrejados o enjaulados lejos de mí, para que no me vengan y se apropien, ¿no? Como el temor al desborde sexual que está viendo ahora en los programas ¿sí? Es el temor a un desborde que está prohibido para la sexualidad cristiana, pero que todos los seres humanos lo tenemos adentro. Si en lugar de atacarlo diríamos, y bueno, a ver cuánto de eso yo jamás me podría permitir porque me da terror, me da miedo, ¿no? Calmarían los ánimos. Esto no quiere decir que no tengamos criterio para evaluar lo que conviene. Estoy hablando de esos ataques, esos estados exagerados. Y vamos a cortar acá. Queda un último párrafo. Bueno, si querés. En ambos casos, se trate de seducción o de repulsión, la apreciación del proyector estará falseada porque resulta desmedida con respecto a la realidad objetiva. Así es. Eso es. Bueno, dejamos acá, vamos al último corte y después leemos los pedidos de ayuda. Este programa podrás volverlo a escuchar desde el podcast ondemand.com.ar. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Solo por hoy me tomaré media hora de calma para mí mismo. Estaré sin tensión. En algún momento durante esa media hora trataré de pensar en una mejor perspectiva para mi vida. Bueno, y entramos en el tramo de los pedidos de ayuda, que hoy son poquitos. Hola, mi nombre es Olga. He estado como codependiente de mi ex marido. Hice los 12 pasos, pero con el correr del tiempo pude darme cuenta y descubrir que él es un psicópata integrado. Hoy el efecto nefasto está sobre mis hijos ya adultos. Mi necesidad es de una palabra de personas que conocen mucho de codependencia. No he vuelto a rehacer mi vida. Ya han pasado muchos años y me siento desesperanzada por los vínculos rotos con mis hijos. Muchas gracias.
Querida Olga, todo lo que referís habla de una vida de intenso sufrimiento y con pocas posibilidades de resolver cómo dejar de sufrir, ¿no? Y acá yo creo que está la clave de la vida. Mientras uno tiene miedo a volver a encontrar un psicópata, miedo de que los hijos lo dejen de querer, miedo de que la vida sea una farsa, vamos a encontrar confirmaciones a ese miedo. El trabajo interior radica en empezar a confiar que hay otra forma de ver la vida. El curso de milagros lo dice con mucho énfasis. Tiene que haber otra manera de ver el horizonte, otra manera de entablar los vínculos, otra manera de verme a mí misma, otra manera. Y esa otra manera se descubre con todo esto que venimos hablando en el programa de hoy. No esperando ser perfecta y que la imperfección esté afuera. Empezando a ver que yo también tengo mis problemas. Y que al asumir mis problemas, mis talentos van a venir a la superficie. Esto, lo que tus hijos están viviendo con su padre, y son ellos los que tienen que hacer esa experiencia. Ya son adultos, como vos decís. Y cuando uno ha estado con un psicópata, y te lo digo por experiencia, porque yo también he vivido esa pareja con un maltratador y alguien que quería dominarme, lo que ocurre después es que uno se da cuenta que maltratar y dominar es una condición mía que yo tengo escondida. Y cuando me quedo sin el psicópata afuera, yo tengo un rasgo de esos que tengo que asumir. Encontrarme con mi psicópata interno y decir, a ver, tengo que dejar de maltratarme a mí misma, como lo he venido haciendo, y encontrar situaciones donde la vida sea digna de ser vivida. Así sea sentarme en el parque a tomar un vaso de gaseosa o un mate. Respirar hondo y sentirme parte de la naturaleza. Si yo no me siento aislada y digamos, impedida, las cosas empiezan a cambiar. Porque yo creo posible que aparezcan situaciones benéficas para mi vida. Si en cambio estoy marcando lo que me dolió y me hizo sufrir, estoy avalando que es así la vida. Así que te agradezco mucho tu mensaje, porque pedís una opinión a personas que conocen del tema, y creo que esta es la opinión que podemos dar. Sí, no sé, ella dice que hizo los 12 pasos, no sé, no dice de dónde es tampoco, pero nosotros tenemos nuestros 12 pasos adaptados a nuestra problemática que es sobre la codependencia, y que está muy bueno trabajarlo en estos casos, ¿no? Sobre todo, como ella cuenta, que haber vivido con un psicópata y todo lo que vos estás contando sobre lo que uno ya integró habiendo convivido con una persona así, ¿no? Y que los 12 pasos nos centra bastante como para podernos, por lo menos entendernos, ¿no? Y para empezar a relajar el miedo, ¿no? Y a empezar a tomar mi vida como el foco, no la de los demás. Así que te deseamos suerte. Y cualquier cosa escribinos, y si vivís en Buenos Aires, encantada de que vengas al grupo. Bueno, suerte, Olga. Suerte. Hola a todos. Conocer el programa de ustedes me hizo descubrir un nuevo mundo. Y esto no es un verso. Realmente creía que ya sabía todo, que las relaciones humanas eran retorcidas y bueno, había que admitirlo. Solo disfrutaba los ratos tranquilos, sin peleas, sin violencia verbal, y pensaba que así sería la vida con los demás. Mi nombre es Rafael y vivo en Salta. La distancia me impide ir a los grupos como de ustedes, pero empecé a ir a Al-Anon.
además de los programas de radio, y con eso es como si hubiera comenzado a hacerme entender en otro idioma. Estoy de novio hace 4 años y empezamos a convivir hace 2, y gracias al programa, en lugar de separarnos, pensamos casarnos el año que viene. Estamos comunicándonos con otros códigos, aprendidos de ustedes y practicados en el grupo y en lo cotidiano mediante ensayo y error, y de verdad va surgiendo la esperanza de que se pueda vivir mejor. Quería contárselos porque es el fruto del trabajo que hacen y de cómo lo transmiten. Se los entiendo, no son difíciles, cuentan cosas propias, pero además tienen conocimiento de lo que hacen. Gracias, un abrazo desde La Linda. Wow, Salta. qué lindo, Rafael. Bueno. Nos has devuelto generosamente tu recepción, así que es verdad, es un trabajo despacito donde uno, en lugar de focalizar la negatividad, focaliza los momentos mejores y empieza a sacarles más provecho. Así que bueno, es una alegría saber que sirve lo que hacemos y lo hacemos desde el corazón, eso no te quepa duda. Bueno, nos tenemos que ir yendo y hoy tuvimos poca intervención. ¿Querés nombrarlos? ¿Quién hay ahí? Lili. Sí. ¿Qué dice? No, Buenas noches a todos. El programa es sumamente interesante y ustedes salen muy bien. La imagen resulta envidiable. Ay, Abrazos. gracias, Lili. Gracias. Y después... Y Mariana agregó, sí, excelente, salen muy bien. Bueno, buenísimo. En el otro salíamos muy mal, por eso es que preguntamos. Bueno, entonces, hoy... Ahora estamos apareciendo, mira. Así, ahora se ve. ¿Y Alex? Alex de México, Carola Mariel de Chile, Norma y Mariana y Lili. Así que gracias a todos, Y aquí todas Alex. ellas. Y Alex dice, disfruté mucho el programa, gracias, me enriquecí mucho. Bueno, mil gracias, Alex. Nosotros gracias, también. Nosotros Nosotros también, también, claro. siempre. Gracias, Sergio, por estar ahí. Y nos despedimos dándoles un cariño a Mónica y a Norma, que han estado Que presentes las aún extrañamos. sin haber venido. Nos despedimos con la oración de la serenidad. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Buenas semanas. Buenas semanas. Fue tu contacto que reparó mi triste corazón.